Vamos a ver ahora cómo se puede definir la energía magnética utilizando la ley de inducción de Faraday. La idea es que si imaginamos un campo magnético producido por corrientes eléctricas, entonces ese campo magnético requiere la inversión de una cierta cantidad de energía y justamente lo que queremos hacer es cuantificar qué tanta energía se necesita para producir un campo magnético determinado. Entonces comenzamos por analizar un caso muy simple. Vamos a pensar en un circuito que tiene una cierta resistencia interna, que aquí estaría representada por esta línea quebrada, y esto está unido mediante conductores a una fuente que proporciona una cierta fuerza electromotriz o voltaje. Digamos, piensen ustedes en una batería o en una pila simplemente, mediante la cual vamos a hacer que circule una corriente a través de este circuito. En el caso más sencillo, lo que tendríamos es que el voltaje que proporciona esta fuente sería igual al producto de I por R. Este es justamente el contenido de la ley de Ohm y esto es válido si estamos pensando en una corriente estacionaria. Pero si ahora queremos que esta corriente cambie con el tiempo, entonces hay que tomar en cuenta, como ya vimos antes, que esa variación de la corriente va a producir una variación de flujo y la variación de flujo va a llevarnos, como ya vimos, a la existencia de una cierta fuerza electromotriz que el circuito induce en sí mismo. Esta fuerza electromotriz, recordemos, es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y este flujo magnético, recordemos también, es el que se produce por el campo magnético que esta corriente produce en el espacio. Entonces, cuando queremos considerar que la corriente es variable en el tiempo, entonces en lugar de la ley de Ohm, tal como está aquí escrita, lo que tendríamos es que V más E es igual a IR. La idea, grosso modo, como ya vimos, es que si la corriente varía con el tiempo, esas variaciones de la corriente producen variaciones de flujo. Esas variaciones de flujo producen una fuerza electromotriz que se opone a los cambios en la corriente. Entonces, esta sería la relación que ahora tendríamos, la suma algebraica de la fuerza electromotriz de la fuente más la fuerza electromotriz inducida en el circuito. Ese total es lo que ahora sería igual al producto de la corriente que circula por la resistencia del circuito. Entonces, si imaginamos que la batería proporciona una pequeña cantidad de carga diferencial de Q, entonces de la definición básica que dimos hace ya bastante tiempo acerca de la diferencia de potencial, entonces lo que tiene que ocurrir es que el producto de la fuerza electromotriz que hay en esta batería por una pequeña cantidad de carga que esta batería aporta al circuito, ese producto sería el trabajo hecho por la batería al proporcionar esta cantidad de carga. Pero, de acuerdo con las ecuaciones anteriores, esto equivale a escribir, en lugar de la B, el producto IR menos E por DQ, y esto, a su vez, se puede escribir como IR, en lugar de menos E, podemos escribir más de phi en dt, y en lugar de dq podemos escribir la corriente por dt. Entonces, si I es la corriente que está fluyendo, entonces en un tiempo diferencial de t, el producto I por dt, de acuerdo con la definición de corriente, nos daría la cantidad de carga que estaría aquí agregándose al flujo que pasa por este conductor. Esto entonces se puede escribir como I cuadrada R de t, sería el primer término, y el segundo término se puede escribir simplemente como I por d phi. Y ahora lo que podemos hacer es interpretar lo que cada uno de estos términos significa. Este primer término tiene que ver con la existencia de resistencia eléctrica, es decir, tiene que ver con la oposición que este conductor presenta al paso de corriente, y este término pues precisamente corresponde a una energía, y esa energía es energía calorífica que se estaría disipando en esta resistencia. Cuando la corriente fluye a través de un circuito resistivo, se produce calentamiento. Eso es algo que se aprovecha, por ejemplo, en el caso de una plancha, en el caso de un tostador, o en el caso de los viejos focos
incandescentes, pues también básicamente ese era el fundamento de su operación. Simplemente dentro de una bombilla se tenía un filamento que se calienta por el paso de la corriente hasta temperaturas muy grandes que lo hacen brillar dentro de la parte visible del espectro, y así es como funcionaban pues estos focos que desde fines del siglo XIX se habían venido empleando para la iluminación. El segundo término, en cambio, tiene que ver justamente con lo que aquí nos interesa, es decir, este término tiene que ver con la variación de flujo, y como vamos a ver enseguida, esto nos va a servir para poder calcular qué tanto trabajo o qué tanta energía se invierte al construir una cierta configuración de campos magnéticos. Entonces, en lo que sigue vamos a olvidarnos del primer término, esto que corresponde al llamado calor de Joule, porque pues en este momento esta contribución no nos interesa. Esto va a estar, digamos, regularmente presente. La mayoría de los circuitos que nos encontramos en la práctica tienen resistencia eléctrica. Una excepción muy importante, notable, es la de los superconductores, en donde la resistencia es estrictamente cero, y ahí en ese caso cualquier trabajo que hicieran las baterías se va a reflejar en un cambio en el flujo magnético a través del circuito. Ahora, si en lugar de tener un solo circuito, como aquí hicimos, tenemos un conjunto de circuitos, bueno, es muy fácil ver qué cosa es lo que vamos a tener en esa situación un poquito más general. Entonces, imaginemos un conjunto de circuitos por los cuales van a poder circular corrientes que, igual que en las lecciones anteriores, vamos a llamar I sub 1, I sub 2 hasta I sub n. Y entonces cualquier variación de los flujos a través de estos circuitos va a proceder de un trabajo que la o las baterías tienen que hacer, y por tratarse de magnitudes aditivas, esto sería simplemente la suma desde I igual a 1 hasta n de la corriente que fluye a través de cada uno de estos circuitos, algunas de ellas pueden ser cero, recuerden, por las variaciones de los flujos a través de ellas. Entonces, estas variaciones, recuerden, se relacionan con el hecho de que cada corriente que circula por estas bobinas va a producir un campo magnético. Todos esos campos magnéticos se van a superponer, y la superposición de todos esos campos magnéticos va a producir flujos a través de estas bobinas, y eso es justamente lo que aparece en este último factor. Ahora, vamos a suponer que en lo sucesivo tratamos con circuitos rígidos. Entonces aquí esta condición va a ser importante. Aquí estamos suponiendo que tenemos n circuitos rígidos, en el sentido de que no hay movimiento relativo entre ellos. No estamos ni desplazando uno en relación a los demás, ni deformando ninguno de estos circuitos. Por lo tanto, la única manera que aquí vamos a considerar en que los flujos pueden variar es porque las corrientes mismas varíen. Entonces, insisto, los flujos se deben al campo magnético resultante por estas corrientes que están aquí circulando. Entonces, para que el flujo varíe, como no estamos retirando o acercando estas bobinas, no las estamos deformando, la única manera en que estos flujos cambien es porque el campo magnético que pasa a través de ellas puede cambiar, y eso, en este caso, si los circuitos son rígidos, se va a deber nada más a que las corrientes mismas cambien. En ese caso, ya sabemos que tenemos una forma alternativa de escribir lo que aquí aparece. Estas variaciones se pueden escribir como la suma desde j igual a 1 hasta n de la parcial de phi i con respecto a ij por dij. Aquí pues estamos suponiendo que los flujos son solamente función de las corrientes, y ya vimos previamente que estas derivadas justamente las inductancias mutuas. Es decir, esto se puede escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de mij, que es la parcial de i phi i con respecto a ij, por i sub i
por la diferencial de IJ. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando estamos derivando phi i con respecto a i, es decir, cuando los índices coinciden aquí en estas derivadas, en ese caso las derivadas correspondientes no las llamamos inductancias mutuas, sino autoinductancias. Es decir, por ejemplo, la M33 estaríamos escribiéndola como L sub 3, que es la autoinductancia del circuito 3, pero no tiene mucho caso hacer esa diferencia en este momento, sino que de esta forma general conviene escribir este resultado y ya concretamente cuando sea necesario, pues hay que recordar que los elementos diagonales de esta matriz corresponden a las autoinductancias de cada circuito. Entonces, esta es la expresión que nos queda, en donde justamente el trabajo hecho por las baterías está expresado en términos de las propiedades geométricas de los circuitos. Recuerden, estas inductancias mutuas son propiedades geométricas que aquí estamos suponiendo independientes del tiempo, independientes de cualquier cosa, porque los circuitos son rígidos. Y lo que aquí aparece adicionalmente son las corrientes que en este momento están allí presentes por las variaciones de ellas mismas. Entonces, si alguna de estas corrientes varía, eso va a significar un cierto gasto de energía por parte de las baterías. Y ahora esta expresión vamos a ver cómo nos sirve para determinar qué tanta energía total se almacena en un circuito, en un conjunto de circuitos más bien, cuando hacemos que se alcancen ciertas corrientes finales. Entonces voy a prácticamente repetir el mismo dibujo. Entonces tenemos la misma idea, aquí un circuito por donde puede circular cierta corriente I1, otro circuito donde puede circular una corriente I2, etcétera, hasta un circuito por el que puede circular una corriente I sub n. Entonces lo que vamos a determinar enseguida es qué tanta energía tuvieron que hacer las baterías para lograr esta configuración. Entonces aquí I1, I2 hasta IN son los valores finales de las corrientes que nos interesan. Entonces aquí le pongo etiqueta. Entonces estas corrientes que están aquí son los valores finales de las corrientes. Y les llamo finales porque vamos a suponer que al inicio las corrientes eran 0. Entonces comenzamos con los circuitos sin corriente y vamos a imaginar que mediante baterías echamos a andar las corrientes que aquí circulan y finalmente vamos a llegar a esta configuración que aquí tenemos. Y esta configuración se puede obtener de una infinidad de maneras. Una, por ejemplo, sería comenzar con todas las corrientes siendo 0 y, por ejemplo, al primer circuito, mediante baterías, hacer que circule a través de ese circuito esta corriente I sub 1, ya que lo conseguimos. Ahora nos vamos con el segundo circuito, manteniendo fija la corriente I1, y ahora aquí con el segundo comenzamos desde 0 y las baterías hacemos que obliguen a que la corriente adquiera este valor I sub 2 y así nos podríamos ir hasta llegar al enésimo circuito. Esa es una forma, pero la forma que aquí conviene más, en lugar de este procedimiento que mencionaba, es imaginar que todos los circuitos efectivamente comienzan con una corriente 0 y simultáneamente vamos a ir incrementando las corrientes desde 0 hasta su valor final de una manera proporcional a los valores finales. Es decir, lo que vamos a hacer es que en cualquier momento cada circuito va a tener cierto porcentaje, el mismo para todos los circuitos, del valor final. Entonces vamos a introducir un parámetro que se va a denotar por alfa. Alfa va a ser un número real entre 0 y 1. 0 significa que todavía no hay corrientes y 1 va a corresponder a la situación final, que es la que queremos determinar. Entonces esta alfa va a representar el porcentaje de avance en la construcción, vamos a decir, de la configuración de corrientes
deseada. Bien, entonces en cada momento, a través de cada circuito, no vamos a tener todavía el valor final que andamos buscando, sino un cierto múltiplo, una cierta fracción de ese valor. Por ejemplo, cuando la alfa valga 0.5, eso va a significar que en cada circuito vamos a tener la mitad del valor final. Si la alfa vale 1/4, entonces eso va a significar que en ese momento simultáneamente vamos a tener en cada circuito 1/4 del valor final. Cuando la alfa valga 0.9, en cada circuito vamos a tener el 90% del valor final. Entonces aquí estamos imaginando que las corrientes se van incrementando simultáneamente hasta que en una forma uniforme, simultánea, vamos a llegar al 100% del valor que queremos aquí conseguir. Entonces las diferenciales de las corrientes, las de IJ que andan aquí arriba, van a ser expresadas como el valor final de la corriente por d alfa. Y bueno, está, yo digo, fácil de entender por qué. Si por ejemplo alfa pasa del 63 al 64%, pues en ese incremento en alfa, pues entonces la variación de la corriente en cada circuito pues sería ese 1% por el valor final. Entonces el trabajo hecho por las baterías ya lo podemos obtener. Aquí tomemos en cuenta la expresión que está dada arriba. Entonces, basándonos en ella, lo que tendríamos es que dW sería la suma sobre I y J desde 1 hasta N de las inductancias mutuas por las corrientes, pero la corriente que hay en cada momento no es todavía el valor final, sino que es un múltiplo de ese valor final, y los incrementos en las corrientes son IJ por d alfa. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente estas expresiones sustituyéndolas en la expresión que estaba dada anteriormente. Esta expresión, este trabajo hecho por las baterías, representaría qué tanta energía proporcionan las baterías cuando incrementamos la alfa en una cantidad infinitesimal, vamos a decir, diferencial de alfa. Y la alfa queremos que comience siendo 0 y termine siendo 1. Y por lo tanto, el trabajo total que las baterías van a hacer para alcanzar esos valores finales que aquí se mencionaron de las corrientes, ese trabajo pues sería la integral sobre alfa de 0 a 1 de la suma sobre I y J de M y J y sub I y sub J por alfa. Todo lo que está aquí en esta sumatoria doble no depende de alfa, se puede sacar de la integral, y la integral sobre alfa pues claramente nos da como primitiva un alfa cuadrada sobre 2, por ejemplo, que al evaluar entre los extremos nos lleva a un factor de 1/2. Es decir, el resultado es simplemente 1/2 de la suma sobre I y J desde 1 hasta N de las inductancias mutuas, que recuerden, incluyen a las autoinductancias, por II y J. Es decir, este trabajo que ahora vamos a interpretar como la energía almacenada o invertida en la construcción de esta configuración, esta energía es una expresión cuadrática en las corrientes con coeficientes que son constantes, que dependen simplemente de la geometría del conjunto de circuitos que aquí estamos considerando. Entonces este resultado es bastante simple, importante, y tenemos otras formas de expresarlo. Por ejemplo, esto se puede también escribir de esta otra manera, como la suma desde 1 hasta N de I sub I, y ahora noten ustedes que la suma sobre J de M y J por phi J es justamente el flujo a través del iésimo circuito. Entonces esta es una expresión interesante en donde ahora aparecen no nada más las corrientes, sino las corrientes y los flujos que pasan a través de cada circuito. Vamos a ver que esta expresión es sumamente conveniente para cambiar ahora de punto de vista, es decir, hasta aquí, y este es el resultado importantísimo, ya sea esta fórmula o esta que tenemos aquí arriba, las dos son igualmente importantes.
Ahí lo que tenemos es que la energía se asocia con las corrientes que finalmente están circulando a través de esos conductores. Recordemos el significado de esta expresión. Comenzábamos con circuitos que van a estar inmóviles entre sí, inmóviles también con respecto a algún sistema de referencia inercial, inicialmente con corrientes todas iguales a cero y mediante baterías. De hecho, sin importar exactamente cuál sea el orden en que creamos estas corrientes, el resultado final tiene que ser esto que está aquí encerrado en estos marcos color rojo, ya sea que lo expresemos en términos puramente de las corrientes o en esta forma híbrida en términos de corrientes y de flujos. Esta última que aquí tenemos, que involucra a corrientes y flujos, va a ser muy útil, como veremos enseguida, porque nos va a permitir asociar ahora la energía ya no con las corrientes, sino con los campos que se están produciendo. Noten que en el desarrollo anterior, en todo lo que se hizo en estos pasos que están aquí a la vista, no hablamos explícitamente ya de los campos. Los campos están hasta cierta manera presentes porque se relacionan con los flujos, pero aquí podríamos pensar que las variables relevantes eran las corrientes solamente. Bueno, vamos a cambiar ese punto de vista. Y ahora lo primero que podemos hacer para ir haciendo la transición es expresar estos flujos en términos del campo magnético. Entonces, esta expresión que tenemos aquí al final se puede escribir también como un medio de la suma desde I igual a 1 hasta n, la corriente I sub I, y el flujo phi I es el flujo magnético B.NI DAI sobre la superficie SI. Es decir, cada circuito, y aquí si gustan podemos regresar a los dibujos que teníamos arriba, que no ayudan en mucho, pero a lo mejor de algo sirven. Entonces, cada circuito, como ya sabemos, pues tiene que corresponder a una curva cerrada, o sea, de alguna parte tiene que venir esta corriente y algún otro lado tiene que ir a dar. Entonces, por aquí tiene que haber una batería que precisamente está forzando a la corriente a circular, y esa curva cerrada es la frontera de alguna superficie que tiene ese borde. Entonces, cada uno de esos circuitos corresponde a una y a varias superficies, y bueno, ya sabemos que no importa cuál de esas superficies consideremos, el flujo se puede calcular de esa manera. Cada una de esas superficies va a tener su propio vector normal unitario, su propio elemento de superficie. Lo único que no es propio es el campo magnético. Esta B, como ya se dijo antes, es la resultante es la suma de los campos que todos los circuitos producen, porque aquí estamos fijándonos en el flujo total a través del iésimo circuito, y este flujo a través de ese circuito se debe a la superposición de todos los campos producidos por todos los circuitos. Entonces, esta B es el campo total que va a existir en el espacio, no solamente en donde se encuentren estos circuitos, sino en todo el espacio. Y de hecho, recuerden, generalmente estos campos magnéticos se van a extender hasta el infinito, van a ir tendiendo a cero probablemente, pero ocupan una región espacial que regularmente iría mucho más allá de la región en donde se encuentran los circuitos. Bueno, en fin, esa es la expresión. Y por otro lado, ya sabemos que el campo magnético se puede expresar como el rotacional de un potencial vectorial. O sea, esto es igual a un medio de la suma desde I igual a 1 hasta n de I sub I por la integral de nabla cruz A punto NI de AI. Lo único que se hizo allí fue sustituir el campo magnético, el campo de inducción magnética, en términos del potencial vectorial. Y así como este campo magnético era la resultante de la suma de todos los campos magnéticos de todos los circuitos, este A corresponde a ese campo total. De nuevo, aquí no hay ningún subíndice. Este A es el potencial vectorial que nos da este campo. Bueno, es uno de tantos potenciales vectoriales que podríamos usar. Y ahora, por el teorema de Stokes, esto se puede escribir, como ya vimos anteriormente, de esta otra forma, como la suma desde 1 hasta n de I sub I por la integral sobre el circuito iésimo de A punto dLi o dRi, como gusten, cualquiera de las dos expresiones
son equivalentes. Y ahora va a ser conveniente pensar que la corriente no necesariamente circula a través de hilos. Es decir, aquí recorro la imagen. Piensen ustedes que la corriente circula a través de una región tridimensional. Entonces, la expresión que tenemos aquí arriba se va a poder sustituir de la siguiente manera. En lugar de esta suma sobre diferentes circuitos, vamos a tener una sola expresión en donde estamos incluyendo toda la corriente que está circulando en la región de interés. Y entonces, en lugar de esta suma de integrales de línea sobre cada circuito, un poquito de reflexión nos dice que eso va a ser lo mismo que un medio de la integral de volumen de A.J diferencial de volumen. Es decir, aquí al hablar de esta densidad de corriente, el producto J por dB ya sabemos que corresponde al producto de I por dL, y esta suma que teníamos, decía, sobre diferentes circuitos, ahora la podemos englobar en una sola integral en donde estamos considerando absolutamente toda la corriente que aparece aquí en esta región. Y en este momento esta J pues representa, como dije, corriente que no necesariamente fluye a través de hilos, sino que aquí podemos imaginar corriente que fluye a través de superficies o en general a través de una región tridimensional. Esta B sería en principio la región en donde las corrientes están encerradas, pero como de costumbre, si extendemos la región de integración a todo el espacio, es decir, más allá de donde están contenidas las corrientes, no pasa nada, porque precisamente si aquí afuera de esta región B la corriente vale 0, pues entonces el agregar esta región extra no va a cambiar el resultado de la integral. Entonces, las cosas han variado un poquito con respecto a la expresión que teníamos en un principio, porque ahora aparece aquí explícitamente este potencial vectorial. Vamos a ver que esto se puede escribir de otra forma más conveniente en cierto sentido, que va a involucrar solamente a los campos H y B. ¿De qué forma? Bueno, esto que está aquí se puede escribir como un medio de la integral sobre B de A punto rotacional de H. Recordemos que el rotacional de H, que ya se había estudiado en lecciones anteriores, corresponde a la corriente de conducción. Y aquí algo que no se recalcó, pero ahorita lo podemos recalcar precisamente, es que vean ustedes que las corrientes de las que estamos hablando aquí, estas I's que aparecieron en estas fórmulas, son precisamente corrientes de conducción, es decir, no son corrientes de magnetización. Algo que tampoco se mencionó es si entre estos circuitos se tiene una región vacía o si hay algún medio que pudiera magnetizarse. Pero si uno se pone a reflexionar un poquito, se puede dar cuenta de que en realidad no hay necesidad de distinguir esos dos casos. Es decir, aquí podríamos tener el vacío y todo está bien, o podríamos tener algún medio magnetizable. No hay ningún problema. De todas maneras, la corriente que aquí hacemos pasar pues va a venir procedente de las baterías. Estas corrientes son corrientes de conducción, recuerden, para distinguirlas de las corrientes de magnetización, y por lo tanto esta expresión que obtuvimos antes es correcta y solamente, digamos, sería conveniente agregar aquí estas letras para indicar que estamos hablando de la corriente de conducción. Pero ya vimos antes que el concepto del campo de intensidad magnética, la H, precisamente se relaciona con la densidad de corriente de conducción, y una variante de la ley de Ampère es precisamente esta, que el rotacional de H es la densidad de corriente de conducción. Entonces, vean ustedes que ahora la J se ha eliminado y lo que tenemos en esta integral son campos. Uno es el campo vectorial, que es el potencial vectorial de la B, y el otro campo vectorial que aparece aquí es este campo H, el campo de intensidad magnética, que, como ya se vio anteriormente, es una definición realmente muy conveniente. Ahora lo que vamos a ver es que conviene escribir
el integrando de una forma alternativa. Vamos a probar que se cumple la siguiente identidad entre campos vectoriales diferenciables. Vamos a demostrar que la divergencia del producto cruz de dos campos vectoriales, y aquí voy a llamarlos en forma genérica f y g. Más adelante vamos a ver otro ejemplo en donde vamos a necesitar este resultado. Entonces lo que vamos a demostrar ahorita en forma general es que si f y g son dos campos vectoriales en el espacio tridimensional, la divergencia de su producto cruz, vean que tiene sentido porque si f y g son dos campos vectoriales, su producto cruz es un campo vectorial del cual podemos obtener su divergencia. El resultado de todo eso sería un campo escalar. Y vamos a demostrar que esto es igual a g por el rotacional de f menos f por el rotacional de g. Nuevamente aquí recalco que las expresiones que están del lado derecho son cada uno de estos dos términos campos escalares. Aquí vean, el rotacional de f es un campo vectorial que se puede multiplicar en producto punto con el campo vectorial g, y algo similar ocurre con el último término. Recuerden también que el producto cruz es anticonmutativo. Si yo intercambio f con g, si en lugar de f por g escribo g cruz f, hay un cambio de signo, y podemos ver que el lado derecho tiene también esa misma propiedad. Si uno intercambia f con g, el primer término se intercambia con el segundo, y excepto por el signo, uno corresponde al otro y viceversa, lo cual indica que efectivamente aquí hay consistencia en ese sentido. Para probar esta identidad, aquí insisto, f y g son dos campos vectoriales suaves, vamos a desarrollar el lado izquierdo de esta expresión en términos de componentes cartesianas. De hecho, esta relación es válida en general. Si quisiéramos emplear cualquier otro sistema de coordenadas ortogonales o no ortogonales, la misma relación se cumple, pero la forma más simple de demostrar que esto es cierto es utilizando componentes cartesianas, y eso es justamente lo que veremos enseguida. Para propósitos generales, como dije, lo vamos a utilizar aquí. Noten que en el integrando aparece una expresión similar a las que aquí aparecen del lado derecho, ¿no? Tenemos un campo vectorial, punto, el rotacional de otro. Entonces esta identidad nos va a ser útil para transformar el integrando en otra forma que, como veremos, resulta conveniente. Entonces, usando el hecho de que la divergencia de un campo vectorial equivale a la suma de las parciales de las componentes con respecto a x, y, z, lo que tenemos en este caso es que esto es igual a la parcial con respecto a x de la componente en x o a lo largo del eje y o x, como quieran, del producto cruz de f por g. Y eso muy fácilmente se ve que equivale a fy por gz menos fz por gy. Los términos que siguen se pueden obtener fácilmente a partir de este primero, simplemente permutando en forma cíclica los índices x, y, z. Aquí la idea es que al pasar de este primer término al que sigue, cambio la x por la y por la z por la x, y ya eso toma en cuenta la regla de los signos que aparecen en el desarrollo de un determinante, por ejemplo. Así tendríamos ahora fz, después de cambiar la y por la z se cambia por x, entonces tenemos g sub x menos fx por g sub z. Noten también que las variables y los índices que aparecen en cada uno de estos términos no se repiten. Aquí tenemos x, y, z, y la x que aparece aquí derivando no aparece como subíndice aquí adentro. En forma similar, esta y no aparece como subíndice en esta expresión. Bueno, el último término sería la parcial con respecto a z de fx por gy menos fy por gx. Entonces lo que hacemos es utilizar ahora la regla de Leibniz para desarrollar la derivada de un producto, y lo que queda entonces es fy por la parcial de gz con respecto a x más gz por la parcial de fy
con respecto a x menos fz parcial de gy con respecto a x menos gy parcial de fz con respecto a x. Entonces en este primer renglón ya escribí lo que sale de esta derivada y en los siguientes dos renglones voy a escribir lo que viene de los dos últimos términos y eso nos da fz parcial de gx con respecto a y más gx parcial de fz con respecto a y menos fx parcial de gz con respecto a y menos gz parcial de fx con respecto a y. Y finalmente tenemos fx parcial de gy con respecto a z más gy parcial de fx con respecto a z menos fy parcial de gx con respecto a z menos ahora gx por la parcial de fy con respecto a z. Lo que hay que hacer a continuación es tratar de identificar los términos que aquí hemos obtenido y para eso lo que va a resultar conveniente, sobre todo guiándonos por el resultado al que queremos llegar, hay que recordar que el producto punto de dos campos vectoriales en componentes cartesianas es la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Entonces, guiándonos por eso, lo que voy a hacer es a reunir los términos que contengan a gx sin derivadas como primer factor. Entonces, vean ustedes que este término contiene a g sub x y este también, y si revisamos son los únicos dos que lo hacen. Así es de que esto es lo mismo que g sub x, que multiplica a la parcial de fz con respecto a y, menos la parcial de fy con respecto a z. En forma similar, ahora busco los términos que contengan a g sub y como factor, y fácilmente podemos ver que los únicos son este, que estoy aquí subrayando con línea ondulada, y este otro. Entonces, reuniéndolos, lo que tenemos es g sub y que multiplica a la parcial de fx con respecto a z, menos la parcial de fz con respecto a x. Finalmente, de los que corresponden a la g sin derivadas, tendríamos a la g sub z, que multiplica a esta parcial de fx con respecto a y también tenemos este otro término. Entonces, reuniéndolos, eso nos da la parcial de fy con respecto a x menos la parcial de fx con respecto a y. Los términos similares con los papeles de fg intercambiados, pues se pueden aquí fácilmente identificar de manera similar, pero ahora conviene, de nuevo, guiándonos por el resultado que se quiere probar, conviene dejar un signo menos en forma explícita. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener a continuación, aquí lo hago de una manera similar, los que contienen a la fx serían este de aquí, por ejemplo, y este otro, pero ahora los ordeno de la siguiente manera: la parcial de gz con respecto a y menos la parcial de gy con respecto a z. Son estos dos términos que están aquí subrayados con una línea continua amarilla. Y si nos fijamos en estos dos primeros términos, en estos renglones, pues se ve que precisamente los papeles de f y g están intercambiados. Así es de que, bueno, es fácil convencerse de que los que faltan tienen precisamente esa misma relación con el renglón anterior, es decir, vamos a tener fy por la parcial de gx con respecto a z menos la parcial de gz con respecto a x y finalmente fz por la parcial de gy con respecto a x menos la parcial de gx con respecto a y. Entonces uno puede ver que en efecto esos son los términos que completan los que teníamos allá arriba. Por ejemplo, este primero, fy por la parcial de gz, es este fy parcial con gz. Este producto de signos nos da un signo positivo como arriba y uno puede convencerse de que todo funciona bien. Entonces, lo que tenemos aquí es la primera componente de g, la segunda y la tercera, por estas expresiones que uno puede reconocer son justamente las componentes cartesianas del rotacional de f. Entonces, aquí ya simplemente lo escribo, aunque ya no sería indispensable,
Todo esto es igual a G por el rotacional de F menos F punto el rotacional de G. Entonces hemos ya pues demostrado esta identidad y lo que vamos a hacer a continuación es aprovecharla en el cálculo que estábamos haciendo previamente. Entonces aquí reduzco un poquito la escala para que tengamos todo lo que necesitamos considerar a continuación. Entonces hay que recordar, aquí tenemos la expresión, que la energía requerida para obtener una cierta configuración de corrientes o de campos, como ustedes gusten. Entonces ya vimos que eso se puede escribir mediante la integral de volumen que aparece allá arriba. Entonces, utilizando la identidad que acabamos de demostrar, lo que se obtiene entonces es que la energía también se puede expresar como un medio de la integral sobre el volumen ocupado por las corrientes, y ahora en lugar de A punto nabla cruz H, lo que podemos escribir es H punto nabla cruz A. Aquí simplemente cambiamos los papeles. En lugar de A y H, pensemos en G y F respectivamente. Entonces este término lo pasamos al lado contrario. Recuerden, aquí la única diferencia en estos dos términos es que los papeles de F y G están intercambiados. Aquí también, al pasar de esta expresión a esta, intercambiamos la H con la A. Y a eso hay que agregarle la divergencia del producto cruz de, en este caso, H cruz A. Entonces la integral de volumen que teníamos previamente se puede escribir de esta manera en forma enteramente equivalente. Como dije, aquí estamos utilizando simplemente identidades. Entonces eso es lo que tendríamos en este caso. Bueno, hay varias ventajas en escribir las cosas de esta forma equivalente a la anterior. Aquí uno podría pensar que hemos ahora pasado una expresión en donde hay dos términos, pero eso tiene ventajas por dos razones. Por una parte, podemos ahora reconocer que el rotacional de la A es la B, el campo de inducción magnética. Entonces aquí queda H.B, diferencial de volumen. Y la segunda integral es una integral de volumen de una divergencia. Entonces, gracias al teorema de Gauss, eso se puede escribir como un medio de la integral de superficie de H cruz A punto N de A, donde, como de costumbre, esta S sería la superficie, aquí sí es única esta superficie, que encierra el volumen B. Pero, como se mencionó antes, podemos nosotros extender la región de integración a que sea todo el espacio. Y en ese caso, esta superficie sería una superficie en el infinito, y suponiendo que los campos tienden a cero en el infinito, entonces este último término desaparece. Esta expresión, aquí hay que recalcarlo, tal como está, es correcta. Si me quiero restringir al volumen donde se encuentran encerradas las corrientes, puedo calcular esta integral, y entonces necesito tomar en cuenta esta integral de superficie. Pero si quiero eliminar la última integral, lo puedo hacer simplemente extendiendo la región de integración tridimensional a todo el espacio. Entonces eso resulta conveniente, y entonces en lugar de estar integrando, vean ustedes, en la región donde están acotadas las corrientes, lo que estaríamos haciendo es cambiar esa integral sobre la región ocupada por las corrientes a una integral en donde lo que hacemos es fijarnos en la región ocupada por los campos. Entonces la idea es ahora darle pues más importancia al campo mismo. Entonces, en pocas palabras, ya para terminar esta lección, la energía magnética la vamos a poder expresar como un medio de la integral sobre todo el espacio. O bueno, no es necesario que sea todo el espacio, sino que bastaría en todo el espacio donde existen campos magnéticos. Entonces, aquí, por supuesto, si el campo mismo se anula fuera de una región, pues
podemos limitar la integral de volumen a esa región donde el campo no es cero. Y de aquí se ve que uno puede definir una densidad de energía magnética como un medio de H punto B, precisamente para que la integral de volumen de esta densidad nos dé la energía en todo el espacio. Entonces, este es un resultado muy interesante que más adelante vamos a ver que sigue siendo aplicable en una forma más general cuando tenemos campos que varían con el tiempo en forma arbitraria, tanto los campos eléctricos como los campos magnéticos. Pero bueno, aquí en este punto, este es el resultado que vale la pena recalcar. Y como dije, algo interesante de esta fórmula es que estamos cambiando de punto de vista. En lugar de pensar que la energía reside en las corrientes, aquí estamos pensando que la energía está en el campo magnético mismo y que esa energía se extiende a toda la región en donde haya campos magnéticos. Bien, entonces espero que lo anterior haya resultado claro y si hay alguna duda, por favor, háganmela llegar a través de mi dirección de correo electrónico. Por ahora, eso es todo. Gracias.